Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana vamos a estar conversando con el poeta, músico y vocalista de la banda González y los Asistentes, Gonzalo Enríquez, quien estará en la tercera edición del Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa, más conocido como FIL, que se desarrollará entre el 29 de febrero y el 3 de marzo en Plaza Ñuñoa y que además tendrá algunas actividades en distintos barrios de esta comuna. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Quería partir preguntándote por la actividad que van a hacer con tu banda en la Feria del Libro de Ñuñoa, ¿de qué se trata? Tiene un título que me llama mucho la atención, que lo encuentro intrigante, que se llama Lectura Poética, Fulgurar un Instante, tributo a poetas uruguayas. Así es. Mira, para precisar, no es exactamente la Gonzalo y los asistentes con los que vamos a trabajar. Eh, me convocaron, digamos, de la municipalidad para una idea que ellos tenían que era, como Uruguay es el país invitado a la feria, musicalizar 6 poetas mujeres uruguayas que van a ser leídas por 6 poetas chilenos. Eh, entonces, digamos que yo armé un ensamble, podríamos decir, de música un poquito más experimental que el rock tradicional, digamos, del grupo. Entonces armamos un ensamble de 2 guitarras eléctricas, una batería, un contrabajo y un bajo eléctrico, y con eso más los textos, digamos, que me hicieron llegar, yo empecé a idear la música y ya nos juntamos en un ensayo con los poetas que van a leer a estas poetas uruguayas. Diego Alfaro, Paula y la Vaca, son los que van a leer, digamos, los poetas chilenos. Así que el grupo está muy entretenido, muy diverso y muy experimental. Improvisamos un poco, hacemos ruidos y también, como siempre, igual un poco de rock. Qué Así que entretenido. está entretenido la mezcla. ¿Y nos puedes adelantar un poquito a qué poetas uruguayos van a leer? No sé si algunos deben, me Sí, imagino como para no matar un poco la sorpresa, pero algunos como claro. un adelanto. Cire Maya es una de las poetas uruguayas que se va a leer. Lo va a leer Diego Alfaro. Cristina Bravo lee a Delmira Agustini. Textos muy buenos, muy con gran imaginario y bonitas imágenes, digamos, textos que se eligieron para leer. Paula y la Vaca lee a Idea Vilariño, eh, y Simón Villalobos lee a Marosa Di Giorgio. Y Mm, Peri Rossi la nombré, y Catalina Rivas lee a Peri Rossi, que es una poeta bien bastante claro, conocida. puras poetas clásicas Puro muy filete, digamos. importantes en la Sí, sí. literatura latinoamericana. Y como Eh, digo, los textos están súper con hartas imágenes, uno puede hacer ambientes musicales fácilmente con textos tan buenos como esos. Quería preguntarte también cómo se llega, cómo es el proceso de trabajar con poesía para llevarla a la música, cómo se configura eso y lograr Sí. llegar a hacer una presentación. Eh, bueno, el- el- mi especialidad, digamos, por decirlo así, es un poco esa, justamente, no sé si musicalizar la palabra, pero dar ambientes musicales a algunos relatos o alguna historia que uno pueda contar o algunas imágenes habladas. Entonces, es música bastante simple dentro de todo, son ambientes musicales a veces de una pura nota que han pegado, a veces ruido también. Entonces, creo que el acercamiento al texto y el match con la música es algo bastante poco, o sea, no sé, es medio mágico. Digamos que no sobrecargamos los textos con tanta música, y buscamos, como te decía, ambientes que puedan darle contexto a esas palabras. Y tenemos un poco la especialidad, como te decía, entonces nos sale bastante natural y no compite, digamos, la música con un texto y queda como un producto nuevo que es texto y música.
Así que no sé si fue muy claro, pero ese es más o menos el proceso. Bueno, es un proceso creativo, obviamente, de Mm. sentir, de escuchar el texto y de empezar a imaginarse algún ambiente musical. Claro, como para que se entienda también, si a uno le leen un texto, también puede hacer una pintura, pero en este caso nosotros le ponemos música. Mm. Bueno, con González y los asistentes llevan haciendo música hace mucho tiempo. Entonces, ahí también como quiero volver un poco a la misma pregunta, ¿cómo ha ido evolucionando la banda? Y también cómo han ido cambiando los procesos creativos, cómo se ha Mm. ido configurando esta relación que hacen entre la poesía y la música, que también creo yo que no están tan distantes poesía y música. Claro, digamos que uno ha ido, obviamente que al comienzo éramos todos muy unos críos y hacíamos las cosas así sin pensarlas mucho. Teníamos, digamos, teníamos algo que hacía que funcionara. Entonces eso ya era ganancia, pero en realidad era muy improvisado y muy instintivo lo que hacíamos. Con el tiempo, obviamente, uno va madurando, va trabajando su propio lenguaje, va conociendo a otras expresiones parecidas. En poesía hay mucha poesía experimental, poesía sonora, poesía visual, que trabajan desde otros lugares la poesía, digamos. La poesía visual trabaja en forma de golpe de vista, digamos, no tanto de significado. La poesía sonora también hace lo mismo, como que se va perdiendo el significado, pero lo que importa es el sonido de las palabras. Entonces, todo eso ha sido influencia para el desarrollo de nuestro lenguaje y, y ha sido enriquecedor y nos ha dado nuevas herramientas también para poder trabajar no solamente con rock, sino que también con algunas eh, eh, digamos, arte sonoro o enfrentar la música desde otros espacios en el fondo. No hacer canciones, sino que, bueno, nunca hemos hecho canciones, pero, digamos, hacer estructuras un poco más o un poco menos organizadas en realidad y hacer ambientes musicales. Así que Mm. ha sido todo un aprendizaje y un trabajo del lenguaje propio. Mm. Ahí te quería preguntar cuáles son tus influencias, tanto musicalmente como en la poesía, como quiénes son los autores o autores que tú siempre revisitas y siempre estás escuchando y estás atento, o también quizás Mm, del cine, de cualquier expresión claro, artística o de la vida, no sé. sí, por supuesto. A ver, siempre lo digo, digamos, que mis influencias desde joven es la poesía chilena, básicamente, ¿no? Bueno, Nicanor Parra ya hacía un quiebre bastante importante y para un joven estudiante como yo en los 90 fue una gran influencia la forma de hacerlo, o sea, nos permitió decir, mira, se puede hacer de otra forma. Y eso fue muy importante. Y en ese sentido siempre ha sido mi búsqueda un poco de hacer las cosas de formas diferentes. Y ahí, bueno, empezaron a aparecer otras influencias. Como te decía, empecé a conocer, bueno, la lectura en general, la novela, todo eso también es fuente de inspiración permanente. Soy un buen lector y lector tal vez más de novela que de poesía. Eh, y después aparecen, digamos, la poesía más experimental, eh, los hermanos de Campos en Brasil, los europeos, bueno, los del 1900, el Dada, el surrealismo, todo eso es parte de un lenguaje que daba cuenta, digamos, de otra forma de la vida moderna, en el fondo, ¿no? Mm. Porque va quedando corto, digamos, el lenguaje formal y hay que empezar a romper las cosas para poder expresar también eh, de, que pueda dar cuenta, digamos, de lo que realmente uno está viviendo en estos tiempos. Así que ha sido, como te repito, digamos, ha sido una búsqueda permanente y la pregunta exactamente era con respecto a... A tus influencias, Claro, la influencia. Bueno, quienes te está esa inspiran. cosa como Mm. más de académica, digamos, de buscar y de irse a los libros y todo. En la música, obviamente, es la poesía beat de los años 50 que hacían mezclas con jazz. Mm. Hay un autor norteamericano que me gusta mucho, que es un beat más tardío, pero que
que se llama Tom Waits, está Mauricio Redolés, está Carlos Cabeza con electrodoméstico y con sus otros trabajos también de cosas más sonoras. Entonces es una gran mezcolanza, bueno, y los Beatles y los Tres y Emociones Clandestinas, qué sé yo, están todos mezclados ahí, y uno va buscando sus propias formas. Y yo nunca fui bueno para hacer canciones, pero sí para experimentar un poco con la música y con lo que me llega como de ruido ambiente, digamos. Mm. ¿Has podido conocer algunas bandas que estén haciendo música experimental ahora o cómo ves un poco la escena que está ocurriendo ahora respecto a este tipo de música? Porque hemos visto que como lo que está siendo más masivo ahora en Chile está siendo la música urbana y un poquito el pop, un poco menos que hace un par de años. Eh, Mm. pero bueno, igual la música experimental siempre ha estado como un poco más como como una expresión artística como contracultural. Entonces, ¿cómo ves tú un poco eso ahora? Mira, nosotros con el grupo y unos amigos poetas, el Federico Eisner entre ellos, hicimos el 2014 un festival, festival de música y poesía, que se ha mantenido en el tiempo, lo hacemos cada 2 años y este año lo vamos a hacer de nuevo, en octubre, y hacemos convocatoria e invitamos gente que esté trabajando en este cruce. Y ha sido sorprendente la cantidad de gente que hay y la calidad también que tienen. Y no solo acá en Chile, o sea, en Chile es bastante contundente, digamos, lo que hay, pero afuera también hay un universo increíble. Entonces, claro, son grupos que no se conocen, son solistas en general, eh, o ensambles que trabajan la poesía, el ruido, los sonidos, la poesía visual, como te decía yo. Acá en Chile, bueno, de los grupos, digamos, experimentales, hay amigos como Martín Gavins, que trabaja el arte visual con poesía, Samuel Ibarra, que hace performance, Gregorio Fontaine, que hace arte sonoro, Paulina Vaca, que igual trabaja, es poeta, escritora, pero también tiene algunas performances. eh, de los poetas, digamos, y de los trabajadores del arte experimental, un poco eso es lo que conozco. Eh, de afuera estamos trabajando con un grupo mexicano que se llama KFGC, que hacen también mezcla de poesía y música. Eh, y de los más conocidos, digamos, bueno, en el festival, por ejemplo, estuvimos a Cómo asesinar a Felipe, que yo encuentro que somos parientes de alguna forma. El arte urbano, hay alguno que igual hay algunos, digamos, que trabajan un poco más los textos y que hacen una buena mezcla. Algunos hacen mezclas con folclore también, Mm. que van, Acertijo, por ejemplo, Martín Acertijo, la otra vez lo vi en vivo, muy, muy bueno en la mezcla que hace. Y como te digo, creo que la palabra y las letras, digamos, si los urbanos se ponen a trabajarlas, yo creo que podrían generar una un muy buen match. Eh, Eso es más o menos, y bueno, grupos experimentales desde Frank Zappa en adelante, digamos, todo eso yo lo consumo. Yoko Ono, los discos de Yoko Ono también nadie los escucha, yo los escucho. El otro día vi un meme que decía que como se salió la película de Priscila, ahora Ajá, Sofía Coppola iba a hacer una película sobre Yoko Ono. estaría excelente. Yoko Ono es Eh, muy importante en el arte visual, sí, experimental. Tiene pionera en varios aspectos, así que hay que valorarla. Yo fui a la sí. exposición cuando vino acá y era excelente, la exposición era increíble. También quería preguntarte por las colaboraciones que tenían ustedes en la banda con Raúl Zurita. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Van a seguir trabajando? ¿Van a seguir haciendo conciertos? ¿O cómo se configuró también esa relación? Sí, fue súper bonito lo que ocurrió con Raúl. Nos juntamos hace ya más de 10 años, ¿no? Bueno, por ahí, sí, más de 10 años. Increíble. 2008 creo que fue la primera vez que nos conocimos.
por ganas del grupo como de cambiar un poco el formato, de hacer otras cosas, nos, con otro amigo que está relacionado a la cosa editorial, nos dio el dato de Raúl, un teléfono, de hecho, y yo lo llamé y el caballero aceptó de muy buena gana, digamos, sin conocernos, y nos tuvo fe y empezamos a trabajar en este momento y fluyó todo súper bien en este mismo aspecto que te digo yo, que como que uno tiene una especie de facilidad o es la especialidad de la casa, digamos, de meter música a textos hablados, no cantados. Entonces, de ahí en adelante fue súper bonito todo lo que ha ocurrido. Grabamos un disco en 2012, El Desierto de Amor, que está en físico y está en Spotify. Después agregamos, eran 8 temas creo, después agregamos, a ese mismo disco le agregamos 3 más y ahí ya nos quedó un disco más formal, un poquito más largo, de 12 temas, algo así, 11 temas. Eh, y nos hemos estado presentando hasta hace no mucho. De hecho, el año pasado nos presentamos en Valparaíso en noviembre en 2023. Y con Raúl siempre que nos vemos es una alegría y siempre decimos que tenemos que hacer un teatro, un concierto bonito, grande y también seguir trabajando. Entonces, Raúl anda súper bien. Bueno, él está haciendo muy valorado su obra, las diferentes dimensiones de su obra. Ha sido también muy pionero en muchos aspectos y esta dimensión de su obra con nosotros también para él siento que es importante por lo mismo, porque es un ala más, digamos, de todo lo que él ha hecho en su carrera. Y para Mm, nosotros trabajar con él ha sido increíble también. O sea, para nuestra carrera es un punto culmine. ujú. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por estar conversando de música. Vale, Emilia, gracias a ti. Y te podemos ir a ver en la actividad que Sí, el en 29 vamos a el estar, es el primer 29. día, de hecho, el día inaugural. Vamos a estar en horario prime, no sé, pero sí, como a las 8:30 tocamos, con estos poetas. Ojalá que haya harta gente, invitarlos a todos a que vayan al Paseo Ñuñoa, siempre un buen punto de encuentro, hay donde comer, donde tomarse algo y dar la vuelta por la feria y escuchar estos ambientes musicales que van a estar bien pegados, así que vayan con los sentidos abiertos y lo van a pasar bien. Descubramos el viaje de un libro y los eslabones que componen su ecosistema. Escritoras, editoriales, distribuidoras, críticos, mediadores, libreros y lectores. La literatura es un arte que también podemos disfrutar en colectivo. Conoce el arte del oficio en el tercer Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa, FIL 2024.